Las Sagradas Escrituras son la voz de Dios hablándonos a través de los tiempos, y en ellas encontramos los principios fundamentales para nuestra vida espiritual. La oración, como acto de comunión directa con el Creador, es una de las prácticas más sublimes y poderosas que se nos ha otorgado. Tomamos como referencia la palabra de Dios, porque es la fuente inagotable de verdad, guía y poder, la cual nos enseña cómo los siervos del Señor, desde Moisés hasta los reyes y profetas, vivieron y transformaron su realidad a través de la oración. La oración no es solo una expresión del alma, sino un canal divino a través del cual la humanidad dialoga con su Creador. En las Sagradas Escrituras, Dios nos ha revelado el poder y la profundidad de la oración, mostrándonos cómo, a lo largo de la historia, ha sido el medio por el cual los hombres y mujeres de fe han intercedido, suplicado y glorificado al Altísimo. Nos fundamentamos en las Escrituras porque ellas son el testimonio vivo de la interacción de Dios con su pueblo, y en ellas encontramos modelos de oración que nos enseñan a acercarnos al Padre con humildad, confianza y reverencia. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha elevado su voz al Creador en busca de luz en la oscuridad, de consuelo en el sufrimiento, de justicia en la opresión y de gozo en la victoria. Dios, en su infinita misericordia, no dejó a su pueblo sin guía en la oración, sino que inspiró el Salterio, una sinfonía divina donde cada verso es un eco de la humanidad en su peregrinaje hacia lo eterno. Los salmos no son meros cánticos antiguos, sino una fuerza viva que resuena en cada generación, un río de alabanza y súplica que fluye desde el corazón de la asamblea hasta el trono del Altísimo. Antes de profundizar en este mensaje, te invito a suscribirte, dar like y compartir este contenido con otros para que la palabra de Dios siga expandiéndose. Además, comenta, ¿cómo has experimentado el poder de la oración en tu vida? Tu testimonio puede edificar a otros. La oración en la historia de Israel. La oración ha sido el medio por el cual el pueblo de Dios ha clamado por dirección, redención y victoria. No es un simple acto ritual, sino una expresión de fe viva y una declaración de dependencia absoluta del Señor. Moisés, el gran libertador, intercedió con fervor por Israel, logrando que Dios manifestara su misericordia. Éxodo 33, 17, 32, 10, 33, 16. En momentos de prueba, su oración fue apasionada y llena de argumentos que apelaban al amor, la justicia y la gloria divina. Éxodo 32, 11 a 14. Cuando Israel pecó con el becerro de oro, Moisés intercedió fervientemente. Te ruego que perdones su pecado, pero si no lo haces, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32, 32. Su oración no era superficial, sino que alcanzaba la profundidad del amor sacrificial, prefigurando la intercesión de Cristo. El éxito de Moisés en la intercesión no radicaba en su elocuencia, sino en su apelación al amor y fidelidad de Dios. Esta nación es tu pueblo. Éxodo 33, 13. La oración de Moisés transforma la historia de Israel, demostrando que la intercesión es capaz de cambiar el destino de naciones enteras. La historia de Israel está marcada por monarcas y profetas que hicieron de la oración su estandarte. David, un hombre conforme al corazón de Dios, elevó plegarias que se convirtieron en los salmos, un compendio eterno de adoración, lamento y esperanza. Obra como tú lo has dicho, 2 Samuel 7:25, fue la esencia de su oración, reconociendo la soberanía divina. Salomón, en la dedicación del templo, incluyó a todas las generaciones en su oración, Primera de Reyes 8:10 a 16, mostrando que la oración no es solo personal, sino intergeneracional. Los profetas como Elías y Jeremías clamaron con poder y fervor. Jeremías, conocido como el que ora mucho por el pueblo, 2 Macabés 15:14, elevó oraciones de intercesión, pero también de angustia y reclamo. ¿Hasta cuándo veré la bandera y escucharé el sonido de la trompeta? Her bier coma neunsen. Su diálogo con Dios nos enseña que la oración no es solo adoración, sino también un desahogo sincero del alma. No toda oración es agradable ante Dios. En momentos de rebeldía, Israel tentó a Dios exigiendo pruebas de su poder. En Meriba y en las codornices pusieron a Dios a prueba.
Éxodo 16, 7, Salmo 78, 106. Esto nos enseña que la oración no puede ser una exigencia caprichosa, sino una sumisión a la voluntad divina. Los salmos muestran la unidad de la oración del pueblo de Dios. Son una plegaria que puede ser entonada tanto por la comunidad en su conjunto como por el individuo en su vida íntima con el Señor. No son meros rituales, sino expresiones sinceras de la fe vivida. David, el gran salmista, es el símbolo del rey que intercede, prefigurando a Cristo, el mediador supremo. La oración personal y comunitaria creció en los libros postexílicos. Esdras y Nehemías oraron por la restauración de Israel, Esd 9, 6 a 15, Ne 1, 4 a 11. Los macabeos, antes de la batalla, clamaban a Dios con fe inquebrantable. Primero Macabeos 5, 33, segundo Macabeos 15, 20 a 28, mostrando que la oración es un arma espiritual poderosa. No hay colección de oraciones que se compare con el Salterio. Cada salmo encapsula la condición humana. Alegría, lamento, adoración y confianza en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Resuena en el corazón de cada creyente, trascendiendo culturas y tiempos. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Cristo les dio la más sublime de las plegarias, el Padre Nuestro, Lucas 11, 2 a 4, Mateo 6, 9 a 13. En esta oración, cada palabra es un puente entre el cielo y la tierra. Padre Nuestro no es una simple invocación, es una afirmación de filiación, un recordatorio de que Dios no es un ser distante, sino un Padre amoroso que cuida de sus hijos. El Padre Nuestro es una oración de total entrega, donde el creyente se postra ante el reino y la voluntad de Dios. No se centra en el egoísmo humano, sino en la santificación del nombre de Dios, en la llegada de su reino y en la aceptación de su voluntad. Solo después de ello, se nos permite pedir el pan de cada día, el perdón y la liberación de la tentación. En su estructura, esta oración resume la vida del cristiano: adoración, entrega, confianza y súplica. Jesús enseñó que la oración verdadera no es una vana repetición de palabras, Mateo 6, 7, sino un diálogo sincero con el Padre. Si no vacila en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, le será concedido. Marcos 11, 23. La fe es el fundamento de toda oración efectiva, pues el que duda es como las olas del mar, llevadas por el viento, Santiago 1, 6 a 8. Además, Jesús recalca la importancia del perdón en la oración. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Mac 11, 25. La oración no es solo un acto individual, sino un reflejo de la comunión con los demás. Quien no ama y perdona, no puede esperar recibir la misericordia de Dios. La oración no es solo para tiempos de paz, sino que se convierte en refugio en la tribulación. Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar. Lucas 18, 1. Pues la perseverancia en la oración nos fortalece para soportar las pruebas. En Getsemaní, el Hijo de Dios mostró que la oración es la clave para enfrentar la cruz. Velad y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, 46. Quien ora, resiste. Quien descuida la oración, cae. En el Evangelio de Juan, la oración es presentada como un camino de transformación. La samaritana comenzó pidiendo agua del pozo, pero Jesús la llevó a desear el agua viva que es Él mismo. Juan 4, 10 a 14. De igual forma, quienes seguían a Jesús por el pan material, fueron invitados a desear el pan de vida, que es su carne entregada por la salvación del mundo. Juan 6, 27 a 35. Así, la verdadera oración no es solo pedir cosas a Dios, sino desearlo a Él sobre todas las cosas. La oración madura nos lleva a decir como Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, 42. La fe no solo es la condición de la oración, sino su efecto. Al orar, nuestra voluntad es moldeada a la de Dios. Los salmos son el alma misma de la oración del pueblo de Dios. A través de ellos, la humanidad se ha expresado en alegría y aflicción, en gratitud y en ruego.
La oración es tanto comunitaria como personal. La nación entera exulta, gime y clama, mientras que el individuo se encuentra en la soledad de su corazón con Dios. Salmo 42, 5. Salmo 22, 23. Esta dualidad refleja la experiencia de la fe. Dios nos acoge como pueblo, pero también como hijos individuales. La oración en los salmos no es un simple conjunto de palabras rituales. Es un grito de necesidad y confianza, una conversación viva con el Dios Altísimo. Aquellos que oran los salmos encuentran en ellos refugio y fortaleza, porque en su esencia está la certeza de que Dios escucha y responde. Jesús no solo oraba, sino que enseñó a orar. En los Evangelios, su pedagogía de la oración nos revela la clave de la comunicación con el Padre. Su oración máxima, el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 a 13, no es solo un modelo, sino una llamada a entrar en la relación más profunda con Dios. Jesús enfatizó que la oración debe estar impregnada de fe inquebrantable, Marcos 11, 23, de humildad, Lucas 18, 9 a 14, y de perseverancia, Lucas 11, 5 a 8. La oración no es un acto mecánico, sino un compromiso de amor en el que nos entregamos plenamente a la voluntad divina. Jesús no solo habló sobre la oración, su vida fue una oración constante. En momentos clave, como en su bautismo, Lucas 3:21, antes de elegir a los 12 apóstoles, Lucas 6:12, y en la transfiguración, Lucas 9:29, encontramos a Jesús en diálogo con el Padre. Sin embargo, la mayor expresión de su oración se dio en Getsemaní, donde con dolor y entrega absoluta exclamó: Abba, Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Marcos 14, 36. Aquí vemos la verdadera esencia de la oración. No es solo pedir, sino rendirse en confianza total. La resurrección de Jesús fue la respuesta máxima a su oración. Como se menciona en Hebreos 5, 7, Jesús clamó con llanto y fue escuchado. Esto nos revela una verdad poderosa. Dios escucha y responde en el tiempo perfecto. En la última cena, Jesús nos dejó una enseñanza sublime sobre la oración. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13. Orar en su nombre es mucho más que una fórmula. Significa alinearnos con su voluntad y amar como Él amó. La oración es la llave que abre el cielo. Es el recurso dado por Dios para cambiar el destino de las naciones, sanar corazones y traer salvación. Si los patriarcas, reyes y profetas la consideraron indispensable, ¿cuánto más nosotros que vivimos en el tiempo de la gracia y tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo? Que este mensaje despierte en ti el deseo ardiente de orar con fervor y confianza, sabiendo que cada palabra dirigida al trono celestial es escuchada. Dios responde al clamor de su pueblo. Amén. Desde Moisés hasta los profetas, desde los reyes hasta los exiliados, la oración ha sido el ancla del pueblo de Dios. Nos enseña que no estamos solos, que hay un Dios que escucha y responde según su voluntad. Nos llama a interceder por los demás, a rendirnos ante su soberanía y a no utilizar la oración como un medio de manipulación, sino como un acto de obediencia y amor. Hoy, como iglesia, continuamos esa herencia sagrada. En cada clamor, en cada acción de gracias, en cada súplica de perdón, seguimos el legado de aquellos que oraron antes que nosotros. Porque la oración no es solo palabras dirigidas al cielo, es la misma esencia de nuestra relación con Dios, el puente eterno entre lo humano y lo divino. Ahora es tu momento. No esperes más. Dedica un tiempo para buscar a Dios con todo tu corazón. La oración tiene poder y Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Ahora te pregunto, ¿cómo has experimentado el poder de la oración en tu vida? Comenta tu testimonio. Suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje para que más personas descubran el secreto del ayuno en la presencia de Dios.